Hola, un gusto saludarlos. En esta oportunidad vamos a disertar sobre la epidemiología y detección de dobles productores de carbapenemasas en la familia de enterobacterales, correspondiente al módulo 4. Ya desde previo a la pandemia COVID se reportan en la literatura casos ocasionales de dobles productores o productores múltiples de carbapenemasas en esta familia. Por ejemplo, en Latinoamérica, en Brasil se habían reportado casos ocasionales de coproducciones de KPC y BIM1. En Argentina, coproductores de OXA, tanto con KPC como con NDM. Pero con el advenimiento de la pandemia de COVID, la saturación del sistema de salud y el equipo de salud, se pone de manifiesto un fenómeno único y transversal en múltiples países, que fue la emergencia y diseminación de dobles productores de carbapenemasa, pero ya involucrando combinaciones novedosas como por ejemplo la de KPC con NDM, que no habían sido registradas previamente en estas latitudes, tanto en Argentina, Ecuador, Guatemala, Uruguay, Paraguay y Brasil. Se reporta entonces la emergencia de esta combinación de KPC con NDM, con la particularidad que en Brasil esta doble producción se asoció a la especie de Pseudomonas aeruginosa. Esto motivó una alerta de la Organización Panamericana de la Salud para fortalecer la vigilancia laboratorial, y ahí nos vamos a detener durante esta disertación en cuáles son los métodos adecuados que contamos en el laboratorio para poder hacer esta vigilancia. Por supuesto, incrementar la investigación epidemiológica. Le vamos a contar algunos resultados de la caracterización de los aislados en Argentina, su relación clonal, el tipo clonal involucrado y, por supuesto, consolidar los programas de prevención y control de infecciones para evitar que estas bacterias provoquen infecciones severas. Durante el mes de noviembre de 2021, durante el estudio de prevalencia que se realizó en Argentina, denominado RECAPTAR, del cual participaron 183 hospitales de todo el territorio nacional, pudimos observar en 8 jurisdicciones de las 24 que constituyen el territorio federal de la República Argentina, circulación de dobles productores de carbapenemasa, incluyendo la combinación de KPC con NDM. En estos territorios, la proporción relativa de estos dobles productores respecto del total de productores de carbapenemasa se mantuvo con un rango muy variable. En la mayoría de los distritos donde se detectó doble producción de carbapenemasa, la tasa relativa de estos patógenos no superaba el 5%, con la excepción de 2 distritos como Tucumán y Entre Ríos, donde presentaron una alta proporción de estos dobles productores respecto del promedio entonces nacional. Así, en Tucumán se identificó un 16% de dobles productores y en Entre Ríos un 26% de dobles productores, es decir que 1 de cada 4 cepas productoras de carbapenemasa en la provincia de Entre Ríos correspondió a un doble productor. Respecto de la caracterización molecular de los primeros 80 aislados que se detectaron en el país, pudimos identificar distintas metalo-beta-lactamasas circulando, fundamentalmente NDM5 como principal variante alélica, seguido de NDM1, mientras que KPC casi en su totalidad se correspondió a la variante alélica de KPC2, salvo algunos pocos aislados con KPC3. Estas dobles enzimas, estos dobles productores, estaban fundamentalmente contenidos en especies de Klebsiella pneumoniae. El 95% de los casos correspondió a esta especie, y los tipos clonales de Klebsiella detectados, el mayoritario correspondió a un tipo clonal nuevo para estas latitudes, como es el clon hiperepidémico 307. En segundo lugar se ubicó un viejo conocido para la región de las Américas, ya que es un clon hiperepidémico que estuvo involucrado en la diseminación de KPC una década atrás. Correspondió al tipo clonal ST11 o complejo clonal 11 con sus representantes ST11 y ST258. Los demás aislados se vincularon a clones minoritarios. Con respecto a los métodos fenotípicos, de aquellos que disponemos que pueden identificar el tipo de carbapenemasa,
Los resultados que observamos, por ejemplo, con el método de MSIM-ESIM, fue que en el 92% de los casos se identificó la variante de clase A, la serinoenzima, mientras que solo en un 8% se identificó la metalo. Es decir, que esta metodología no fue capaz de detectar la doble producción en la totalidad de los aislados. Con respecto a los inhibidores clásicos utilizados en el formato de monodiscos y con la técnica hasta ahora recomendada de enfrentarlos a algún carbapenem o alguna cefalosporina de espectro extendida, pudimos ver que solo el 20% de los dobles productores fue identificados como tales, es decir, que presentaron sinergia simultánea con los dos inhibidores. En un 24% los aislados solo presentaron sinergia con borónico, quedando entonces enmascarada la coproducción de la metalo. En un 18% se vio el fenómeno inverso, la detección de la metalo, es decir, presentó sinergia con EDTA, pero quedó enmascarada la coproducción de la serinoenzima. Y casi en un 40% de los aislados no se pudo identificar con esta metodología de discos con inhibidores ninguna carbapenemasa, es decir, que las sinergias resultaron negativas, presentándose entonces el aislado como una potencial carbapenemasa de clase D, aquellas que no es inhibida ni por ETA ni por borónico. Entonces vemos que los métodos tradicionales que contamos fenotípicos para clasificar el tipo de carbapenemasas empiezan claramente a producir un resultado con un desempeño que no es el adecuado. Entonces debemos disponer de metodologías específicas o adaptadas para evitar perder la circulación de estos gérmenes, evitar entonces detectar un doble productor y tomar las medidas correspondientes. Entonces simplemente para ver el mapeo que disponemos de métodos fenotípicos, recuerden que los métodos colorimétricos, si bien son ultra rápidos, hasta la fecha no permiten identificar el tipo de carbapenemasas, mientras que los métodos overnight, como el método de SIM y ESIM y los discos combinados, sí lo pueden hacer. Sin embargo, frente a los dobles productores, vamos a ver clasificaciones incorrectas en la mayoría de los casos. La metodología de las inmunocromatografías permitió detectar todas las variantes circulantes de dobles producción con un desempeño del 100%, convirtiéndose entonces en uno de los métodos de elección para detectar los dobles productores de carbapenemasa. Pero sabemos cómo, tanto en toda nuestra región de Latinoamérica, este recurso suele ser escaso o su costo muy elevado, por lo tanto no puede estar disponible para todos los casos. Les vamos a proponer algunas herramientas fenotípicas para que se pueda sospechar la presencia del doble productor y así hacer un uso racional de estos insumos de alto costo. Estas señales de alarma se van a presentar en el antibiograma, dependiendo entonces de cómo son los resultados de las pruebas con los inhibidores. Es decir, lo que venimos siempre resaltando durante el transcurso de este curso a todos los microbiólogos es hacer una lectura interpretada del antibiograma, no simplemente ver la presencia de sinergia o inhibición, sino analizar todo el contexto del fenotipo. Por supuesto que si el aislado se presenta con inhibición frente a ETA y borónico, estamos ahí ya con seguridad que estamos frente a un doble productor y no es necesario entonces ninguna metodología fenotípica adicional, salvo confirmar el tipo de enzimas por algún método de referencia, ya sea molecular o inmunocromatográfico. En caso que veamos sinergia con EDTA, pero no con ácido borónico, es decir, que el aislado se presenta como una metalo-beta-lactamasa, vamos a ver una señal de alarma en el antibiograma que nos hace sospechar de la presencia de mecanismos adicionales que deberemos explorar, ya sea por los métodos de referencia o por algún método fenotípico preparado para esta ocasión. Esta señal de alarma es el alto nivel de resistencia al Aztreonam. Cuando el Aztreonam se presenta entonces con 0 de halo en el disco, resistencia de contacto, vamos entonces a realizar una prueba adicional para poder identificar la causa de esa resistencia al Aztreonam. Está claro que la metalo-beta-lactamasa no confiere resistencia al Aztreonam, por lo tanto se nos abren sobre todo un par de posibilidades que podemos resolver fenotípicamente. Uno de ellos es
estos mecanismos que puede generar resistencia de alto nivel al astronam es la coproducción de una beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, para ello lo que vamos a realizar es una prueba de sinergia, aproximando un disco de amoxiclavulánico a un disco de Astroenam. La presencia de sinergia entre ambos discos nos indica entonces la coproducción de una beta-lactamasa de espectro extendido como mecanismo responsable de este alto nivel de resistencia al Astroenam. En caso que esta sinergia entre amoxicilina clavulánico y Astroenam resulte negativa, entonces vamos a descartar la presencia de una ABLE y por descarte nos queda entonces una segunda posibilidad, un segundo mecanismo que puede conferir alto nivel de resistencia al Astroenam, que es entonces la coproducción por una KPC. Es decir, que a la coproducción de KPC en una cepa que se presenta como MBL llegamos, ¿no?, de manera indirecta tras descartar la coproducción de un ABLE. Acá podemos ver el fenotipo característico de una metalo-beta-lactamasa más KPC. Podemos ver la sinergia entre EDTA y ceftazidima avibactam y la ausencia de sinergia entre amoxiclavulánico y Astroenam. Una vez que tenemos identificada la sospecha de coproducción de KPC en esta cepa con alto nivel de resistencia al Astroenam, realizaremos entonces metodologías fenotípicas ya dirigidas para poder poner de manifiesto esta doble producción. En caso en que tengan acceso a PCR o métodos inmunocromatográficos, también podrán utilizarlos ya en estos aislados con seguridad. En caso que la cepa se presente sin sinergia frente a los dos inhibidores ensayados, entonces acá la señal de alarma va a ser el alto nivel de resistencia a ceftazidima avibactam. Para una cepa que simula ser una carbapenemasa de clase D al carecer entonces de inhibición por ETA y borónico, la resistencia asociada a ceftazidima avibactam todavía para la región de las Américas es altamente inusual. Es decir, que esperamos que las cepas que producen serino-carbapenemasas de naturaleza OXA tengan una sensibilidad uniforme a ceftazidima avibactam. Entonces, al presentarse con un resultado de resistencia a este nuevo antibiótico, nos hace sospechar de la presencia de una NDM en combinación con una KPC. Y realizaremos entonces métodos específicos fenotípicos para tamizar esta cepa como paso previo a la realización de una técnica inmunocromatográfica o una PCR. En caso en que se presente sinergia con borónico y como único efecto inhibitorio, entonces sospechamos la presencia de una KPC, pero nuevamente la señal de alarma es la resistencia a ceftazidima avibactam. Todavía las KPC que circulan mayoritariamente por la región de las Américas suelen tener asociada sensibilidad a ceftazidima avibactam, por lo tanto la presencia de una resistencia a cefta-avi en una cepa con KPC es un resultado inusual que merece entonces una exploración adicional. Para poder hacer un uso adecuado y racional entonces de los reactivos diagnósticos de alto costo, se puede realizar una técnica, un paso más fenotípico de confirmación de la presencia de una KPC con una MBL. La búsqueda de KPC en una cepa con coproducción de metaloenzima las vamos a realizar aproximando el disco de borónico sobre un sustrato que solo se ve afectado por la KPC o potencialmente afectado por la KPC, como es el Astroenam. Así evitamos la interferencia de la metalo-beta-lactamasa. La presencia de sinergia entonces entre borónico y Astroenam, cuando los discos se colocan muy próximos entre ellos, va a ser indicativo de la coproducción de una KPC en esta cepa con MBL. Y la búsqueda de MBL la vamos a realizar aproximando el disco de EDTA a un sustrato que solo se ve afectado por la metaloenzima, como es la ceftazidima avibactam. De esta forma evitamos cualquier interferencia de la KPC. En estos casos también colocamos los discos próximos entre ceftazidima avibactam y EDTA y observamos la presencia de sinergia entre ambos discos. Esta metodología fue evaluada en su desempeño frente a un panel de dobles productores de carbapenemasa, fundamentalmente que incluían la combinación de KPC con NDM, pero también de KPC con IMP. Las variantes alélicas representadas fueron KPC2, KPC3, NDM1, NDM5 e IMP8.
La coproducción de Ble en estos aislados fue de más del 80%, casi el 80%. Lo que pudimos ver fue un desempeño cercano al 100% en la identificación de la sinergia entre borónico y Astrionam. Fíjense que en todos los tipos clonales explorados, excepto en uno de ellos, el desempeño fue total. Es decir, que todas las cepas pudieron ser identificadas, la presencia de KPC, mediante esta sinergia. La excepción fue el tipo clonal 258, que se asoció a resultados de falsos negativos. Mientras que la sinergia entre ceftazidima, avibactam y EDTA para identificar la metalo tuvo un desempeño excelente independientemente del tipo clonal involucrado. Por lo tanto, es importante conocer la epidemiología local si se va a extrapolar esta metodología para el tamizaje fenotípico de los dobles productores de carbapenemasa. Como les mencionaba anteriormente, en Argentina tenemos la circulación del ST258, pero en un segundo nivel, en una segunda frecuencia respecto del ST307. Por lo tanto, esta metodología va a tener una sensibilidad pretest aceptable debido a la baja frecuencia de la circulación en nuestro país del ST258 asociado a la doble producción de carbapenemasa. Es decir, que esperamos entonces que los resultados falsos negativos para la epidemiología local de esta metodología no superen el 1%. Y para finalizar, nosotros durante el estudio de prevalencia que realizamos a fines del 2021, nos propusimos también incluir un objetivo importante para un laboratorio de referencia, que fue validar nuestros propios algoritmos. Fue por eso que los criterios de inclusión que se ofrecieron a los participantes que decidieron participar en este estudio de prevalencia fue el envío de cepas con niveles moderados de resistencia o sensibilidad borderline alerta PNEM, precisamente para monitorear la circulación de mecanismos emergentes o previamente no detectados, pero también para evaluar los algoritmos diagnósticos, ya que muchos de estos están basados en pruebas subjetivas como los test de sinergia. Así fue que al medir el fenotipo reportado por los laboratorios cuando nos enviaron los aislamientos y compararlos con el genotipo que obtuvimos en el Laboratorio Nacional de Referencia, pudimos observar que en un 91% de las cepas remitidas tuvieron un diagnóstico correcto de carbapenemasas. Es decir, que el fenotipo reportado por el hospital coincidió con el genotipo identificado. Y esto tiene entonces una fortaleza muy importante para validar las metodologías actualmente en uso. Tuvimos una pequeña fracción de errores que los clasificamos en tres tipos de errores. La misidentificación de carbapenemasas correspondía al reporte de una carbapenemasa de una clase cuando en realidad se identificó de una clase distinta, y esto puede obedecer a errores clericales. En un 2% se detectó una sobreestimación de carbapenemasas, es decir, que los hospitales reportaron como doble productor, pero en el laboratorio de referencia se identificó solo un gen asociado a la producción de carbapenemasa. Esto puede corresponder a poblaciones mixtas que no fueron consideradas según la metodología de trabajo en el laboratorio de referencia, ya que todos los estudios se realizaron de una colonia. Y tuvimos un 3,7% de su identificación de una carbapenemasa, es decir, que se trataba de un doble productor en el genotipo, pero que en el fenotipo se reportó solo una de las dos carbapenemasas. Y este porcentaje de casi 4%, casi en su totalidad, correspondió a coproducciones de OXA con metalo u OXA con KPC, para los cuales todavía no disponemos de métodos fenotípicos para poder identificar ese tipo de doble coproducción. Así que con esto queremos transmitir tranquilidad a todos aquellos usuarios de estos algoritmos, en especial para aquellos
regiones o países que tienen una epidemiología similar a la que se pudo observar durante este estudio de prevalencia. Por supuesto que para aquellos países donde la circulación de dobles productores circula en mayor frecuencia y supera en prevalencia el 10% del total de las carbapenemasas circulantes, deberán hacer ajustes en sus metodologías fenotípicas para poder identificar ya desde el primer paso del antibiograma inicial la presencia de estos dobles productores. Con esto entonces terminamos esta disertación y los esperamos seguramente en el módulo de conclusiones. Muchas gracias a todos.